Vamos a hablar ahora sobre religiones del mundo. El origen de las religiones es ancestral, incluso se pierde en el tiempo. Las primeras conocidas fueron en Mesopotamia, la zona esa que queda entre el Tigris y el río Éufrates. Pero antes de eso, bueno, esto es la época en que ya aparece, se conoce como historia, o sea, cuando ya hay escritura. Pero antes de eso, debe haber habido montones de religiones que ni idea tenemos que existían. Siempre ha habido la idea de que el alma es inmortal y siempre ha habido la idea de dioses y diosas. Siempre ha habido un lugar para el culto. Rituales diferentes, casi todos de protección. Algunos horribles, con sacrificios humanos, incluso otros hasta sublimes. Esta religión de Mesopotamia era una religión politeísta, como la mayoría de las religiones antiguas. Por ejemplo, en esa época, muchas de las historias que, por ejemplo, aparecen en la Biblia, aparecen también en libros mesopotámicos, como la historia de Gilgamesh, que es muy parecida a la de Noé, del diluvio, y otras más también. La Biblia es un libro muy importante como desarrollo, cómo se fue desarrollando una religión desde Abraham en el Medio Oriente a Moisés en Egipto y luego en Palestina. Las religiones generalmente dan un modo de vivir, confianza ante la muerte, protección ante peligros de la vida, consuelo ante las vicisitudes. Casi todas tienen enseñanzas nobles y metas morales elevadas. Ya esto se veía en el hinduismo, que es posiblemente la religión más vieja conocida, desde como 4000 años antes de Cristo, en que ya había estas enseñanzas nobles y metas morales elevadas. Actualmente existen por lo menos unas 4000 religiones y sectas. Aquí un mapa mundi que muestra la distribución de las principales religiones. Básicamente el cristianismo en toda América, Europa y esta parte de Rusia y esta parte de Asia. El Islam en el norte de África y el Medio Oriente. El budismo aquí en China, Japón. El hinduismo aquí en la India, aunque está aquí un poco cambiado el color. Y religiones primitivas en América, África, etc. Aquí para ver la fragmentación del cristianismo. En estas zonas de América, de México y América del Sur, como esta zona de Europa, España, Francia, Italia, básicamente católicos romanos. Esto en rojo en Norteamérica y Canadá, el norte de Europa y Australia en protestantes, y ortodoxos en esta zona de Rusia y vecinos. Aquí está un esquema de las principales religiones del mundo. Primero estas tres monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y luego el hinduismo, que es politeísta. Y el budismo, que no cree mucho en dioses. Estos son los íconos: la estrella de David del judaísmo, la cruz del cristianismo, la media luna del islam, y estos son los signos del budismo y del hinduismo. Fundador del judaísmo, Abraham y Moisés. El cristianismo, Jesucristo. En el islam, Mahoma.
y el hinduismo un grupo de sabios, y el budismo Buda. El dios del judaísmo es Yahvé, Dios, el islam Alá, pero prácticamente es el mismo Dios, ¿verdad? Y el hinduismo que sí tiene muchos dioses. El libro sagrado en el judaísmo es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y en los cristianos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Islam el Corán, en el hinduismo los 4 Vedas y en el budismo los 3 cestos. Lugar de culto, en el judaísmo la sinagoga, en las iglesias en los cristianos, las mezquitas en el Islam y los templos hindúes y las pagodas en el budismo. Este esquema para ver cómo las 3 religiones monoteístas están entrelazadas. De Abraham venía Isaac y su medio hermano Ismael. De Isaac salió Jacob y después las 12 tribus de Israel. De estos viene el judaísmo. Y del judaísmo viene el Jesús de Nazaret, que era judío, y de ahí el cristianismo. Y por otro lado, el medio hermano de Isaac, que era Ismael, fundó la tribu ismaelita, de donde venía Mahoma y fundó el Islam. Todas las religiones creen que son la verdadera, pero la verdad es que todas son verdad. Este diagrama, para que se den una idea de la frecuencia relativa de las diferentes religiones. Aquí en rojo los cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y hebreos. Depende donde uno revise, así aparecen diferentes estadísticas. Por ejemplo, aquí se ve musulmán 21%, aquí se ve cristianos 33%, y los evangélicos 11% y 22% entre católicos y ortodoxos. Incluso muy importante, toda la gente que no tiene religión, los agnósticos, los ateos, etc. Aquí los hinduistas, budistas, animistas, judíos, la religión china y otros. Aquí otras religiones, el bahaísmo, el sikhismo, el taoísmo en China, confucianismo, y ya las conocidas, el hinduismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Unos datos que faltaban. Entre las creencias de los hinduistas es muchos dioses y creen en la reencarnación. En el budismo no creen en ningún dios y creen en la reencarnación y en el nirvana, que es la perfección espiritual. En el judaísmo, Yahvé, que es Dios, en la vida eterna y la llegada del Mesías. En el cristianismo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la resurrección y la vida eterna. Y en el Islam, Alá, que es Dios, en la vida eterna y el paraíso. Entre las fiestas del hinduismo está el Diwali, que es la victoria del bien sobre el mal. Y luego el festival de Holi, o del Año Nuevo. En el budismo está la fiesta del Wewak, que es el nacimiento y muerte de Buda. En el judaísmo, la Pascua judía, con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En el cristianismo, la Navidad y la Semana Santa.
y en el Islam el Ramadán, que es el mes del ayuno, y el Maulid, que es el nacimiento de Mahoma.